en un aspecto muy preocupante relacionado con el Tribunal de Disciplina Judicial que se propone. Primero quiero decir que nuestro sistema de justicia requiere una reforma, eso es innegable. El llamado de las urnas fue fuerte el 2 de junio. Es evidente que existe una situación de discriminación estructural en el acceso a la justicia. Esto es, las personas que menos tienen ven a la justicia como lejana a su realidad cotidiana. Sin embargo, una reforma al sistema de justicia que se precie de ser seria requiere partir de la evidencia, de un diagnóstico sustentado y no de iniciativas irreflexivas o peor aún de propuestas que lejos de mejorar el sistema de justicia lo empeoren. Quiero referirme al contenido de la propuesta de crear un tribunal de disciplina judicial que está en el artículo 100 de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, pero especialmente al contexto en el que se produce. Primero preguntaría, ¿hay corrupción en poderes judiciales? Yo diría sí, y también hay corrupción en poderes ejecutivos y en poderes legislativos. La corrupción, ¿cómo se combate? Con mecanismos diseñados para ellos, como el Sistema Nacional Anticorrupción o como los mecanismos que existen. Pero, por cierto, no se combate con voto popular, porque si no, no habría corrupción en funcionarios hoy electos por voto popular. Ahora bien, es necesario reformar la manera en que se investigan las posibles responsabilidades en que pudieran incurrir jueces y juezas al realizar labores jurisdiccionales. Evidentemente, sí, la ciudadanía debe ser informada de cómo puede denunciar actos de corrupción judicial, los mecanismos deben ser sencillos y de fácil acceso, los poderes judiciales deben informar a la sociedad del resultado de las investigaciones, se deben documentar los bienes de personas juzgadoras y sus posibles conflictos de interés. También es necesario uniformar mecanismos de rendición de cuentas de personas juzgadoras en los poderes judiciales locales, pero la regla debe ser la presentación de evidencia y no acusaciones sin sustento. El principio guía debe ser este: los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes. Acabo de citar a la relatora de Independencia Judicial de las Naciones Unidas en una comunicación dirigida a México que hizo pública el 17 de junio pasado. La relatora expresó su seria preocupación por el presunto uso abusivo de canales gubernamentales de comunicación masiva por parte del Ejecutivo para estigmatizar y calificar a los operadores de justicia como corruptos o delincuentes, en un contexto en que las consecuencias de tales declaraciones incluirían previsiblemente hostigamiento y abuso dirigido a influir en la toma de decisiones judiciales. El que un fallo no beneficie a determinadas autoridades no significa que sea ilícito y siempre puede ser sujeto a revisión porque hay mecanismos para ello. La relatora se refirió en específico a la sección de la mañanera que se llama Jueces que favorecen a los delincuentes. No podemos desligar la propuesta de ese contexto. El Tribunal de Disciplina Judicial propone sancionar jueces que ocurran en diferentes conductas. Dichas causas de responsabilidad parecen adecuadas, más allá de referirme a algunas que son contrarias, que son muy abiertas y que ya se refirieron. Quiero decir en específico que hay una que me causa preocupación, la causal del encubrimiento de presuntos delincuentes. No desestimo que haya casos donde jueces y juezas hayan sido presionados o hayan recibido dinero para decidir en un sentido que favorece a personas acusadas de delitos. El problema es acusar a jueces de encubrir a personas imputadas sin presentar pruebas de que incurrieron en actos de corrupción, en situaciones descontextualizadas y faltando a la verdad o manipulándola. El anterior relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas se refirió a sanciones encubiertas por parte de instituciones ajenas al Poder Judicial o incluso realizadas por el propio Poder Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial no se debería concebir bajo la idea de que toda orden de libertad de una persona es un acto de corrupción.
La propuesta actual surge en ese ambiente. Una parte fundamental de la actuación de poderes judiciales implica que sean garantes de los derechos humanos. Las personas juzgadoras no deberían tener temor de declarar ilegales detenciones cuando policías privaron de libertad a personas, torturaron, ingresaron a casas sin orden judicial, intervinieron comunicaciones ilegalmente. Termino aquí, pero me preocupa que esta reforma, en realidad, de la que estamos dialogando, no es una reforma al sistema integral de justicia, sino es una reforma incompleta que queda a deber por sus ausencias y además es riesgosa para los derechos humanos de las personas. Muchas gracias. Desafortunadamente estamos discutiendo una reforma al Poder Judicial incompleta. Es buena noticia saber que habrá un foro sobre procuración de justicia, pero eso esperemos que lleve a incluir a las fiscalías en esta discusión. Se denuncian aproximadamente 3 de cada 100 delitos, 8 de cada 100 delitos en este país, y la mitad de esos llegan al Poder Judicial. Y las fiscalías están riéndose mientras discutimos aquí sobre el sistema de justicia. Las fiscalías corruptas, las fiscalías ineficientes, las fiscalías que hacen esperar a víctimas, las fiscalías que no atienden a familiares de personas desaparecidas, mientras estamos discutiendo sobre despedir a todas las personas juzgadoras, las locales también, por cierto. Artículo 116 de la propuesta de reforma al Poder Judicial, 116, se van a ir todos, porque luego se piensa, eso dice el artículo 116, diputado, y se van a ir todos, y entonces van a ir a una propuesta. No, se van primero y después a elección, un grupo. Caben todos, diputado Noroña, caben todos los que están actualmente en el sistema de elección. No caben. Entonces tenemos que aceptar lo que está pasando. Eso es importante decir. 2, claro que hay mecanismos para perseguir la corrupción judicial. Esa fue la pregunta que me hacía el diputado. Hay algunos estándares internacionales que vienen justamente de la relatora sobre independencia judicial, de cómo deberían ser diseñados procedimientos disciplinarios y de rendición de cuentas de la actuación judicial acordes con los derechos humanos, que son compromisos vinculantes para el Estado mexicano. Debe estar a cargo de un tribunal independiente, integrado por jueces y por personas expertas en otras disciplinas, pero en ningún caso deben ser integrantes de poderes legislativos o judiciales. La competencia para recibir denuncias y realizar investigaciones para resolver casos de disciplina judicial debe conferirse a divisiones diferentes del órgano u órganos distintos. La propuesta actual hace que el mismo órgano en realidad reciba, sustancie y decida. Los procedimientos disciplinarios contra jueces deben asegurar que todas las garantías del debido proceso, incluyendo contar con un abogado, y que las decisiones sean motivadas y que estén sujetas a un recurso. En ninguna parte de esta propuesta se dice que la elección por voto popular es un mecanismo para perseguir la corrupción. Y si así fuera, nosotros podríamos haber revisado que en México ya no tuviéramos corrupción en los demás puestos de elección popular. Nadie está diciendo que no haya que reformar al Poder Judicial, incluyendo al sistema de justicia, incluyendo al Poder Judicial. El problema es resolver y decidir con información sesgada y no completa sobre lo que está sucediendo en el país. La pregunta que yo dejo en realidad para diputados y diputadas, porque son quienes deciden, es de qué manera va a haber más juzgados disponibles en las comunidades con esta propuesta al poder de reforma al Poder Judicial. Ahora las personas de las comunidades alejadas a Veracruz van a poder ir a un juzgado con esta reforma. En realidad eso se está resolviendo. Hay dinero para defensorías de oficio. En Veracruz hay 10 defensores penales para todo el estado. ¿Eso se está resolviendo en la reforma? Porque yo no lo he visto hasta este momento. Ojalá no se engañe a las personas que esto en realidad no es una reforma integral al sistema de justicia,
es una reforma incompleta y hay que asumirlo así. Muchas gracias. Voy a tomar el tiempo para contestar la pregunta de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, que nos preguntó por propuestas. Voy a referirme a un artículo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una ONG que, por cierto, ha sido denostada por el presidente de la República más de 20 veces por su trabajo en el caso Ayotzinapa, en la que trabajé casi 9 años. ¿Cómo sí reformar la justicia? 10 temas esenciales que no se resuelven eligiendo jueces. Número 1, reconstruir a las fiscalías, incluyendo la Fiscalía General de la República. Número 2, fortalecer la justicia local. Tanto los principales problemas de la justicia como los más graves de la falta de independencia e imparcialidad se encuentran sobre todo en los poderes judiciales locales. 3, rediseñar todo el esquema de las policías encargadas de investigar delitos. No tenemos en México policías con capacidades para investigar los delitos científicamente. 4, incrementar las capacidades técnicas de la independencia de los servicios periciales. En el caso de Digna Ochoa, la Corte Interamericana condenó a México a que presentara una reforma constitucional para que los servicios periciales fueran independientes. Ya son casi 2 años y no se ha presentado la reforma. Acrecentar las capacidades, recursos y personal de las defensorías sobre la base de lo que ha logrado el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Por cierto, sería importante saber si ya invitaron a la Defensoría Pública a los foros del día 6 de agosto para que participe. 6, mejorar la carrera judicial tanto a nivel federal como a nivel estatal. La falta de carrera judicial justo permite decisiones discrecionales, políticas en los estados y hay varios ejemplos de cómo sucede eso. 7, repensar la distribución territorial de la justicia. La localización de juzgados federales y estatales a menudo responden a criterios políticos y mercantiles más que a una intención de acercar la justicia a quienes más lo necesitan. Habría que pensar en esquemas de justicia itinerante, como en Colombia. 8, ampliar el acceso al juicio de amparo. Claramente la reforma de ley de amparo de 2011 no ensanchó la puerta de la justicia federal para grupos más vulnerables. Las razones son múltiples y entre ellas están la complejidad del juicio de amparo y la insuficiente disponibilidad de servicios jurídicos. 9, mejorar el monitoreo patrimonial oficioso a personas juzgadoras, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Y 10, regular el ejercicio de la abogacía. Estamos celebrando hoy el Día de las Personas Abogadas. En su búsqueda de justicia, las personas más pobres de México no solo son víctimas de un aparato ministerial y judicial indiferente, sino también de profesionistas del derecho, así es, colegas míos, que ejercen sus funciones con negligencia, irresponsabilidad y abuso sin ninguna consecuencia. ¿De dónde van a obtener los nuevos jueces y juezas que van a ser electas con voto popular? De ahí, de las escuelas de derecho. Si no se atiende la regulación de la abogacía, no va a resolverse el problema, se va a agravar la situación respecto a la justicia en México.